Buenos días, les vamos a hablar pues propiamente del intercambio gaseoso en el sistema respiratorio, ¿cierto? Vamos a hablar propiamente de fisiología. Entonces vamos a tener que en cuanto a la difusión de oxígeno, el oxígeno se nos va a difundir en términos de concentración y presión. Es decir, inhalamos nuestro oxígeno, se desplaza hacia el pulmón. Por gravedad el oxígeno se va para arriba, o sea que el ápex tiene mucho CO2. Nuestra zona ideal, es decir, nuestra zona media, queda con concentraciones normales de CO2, perdón, de oxígeno. Y en la zona de la base no es mucho el oxígeno que llega, ¿cierto? Va a tener las concentraciones normales de la sangre. Entonces tengo la zona ideal con 104 milímetros de mercurio, ¿cierto? Nuestra zona media. Y lo que me llega por perfusión tiene 40 milímetros de mercurio, lo que me llega por sangre. Entonces esto va a empezar a haber un gradiente de concentración, va a empezar a pasar, a igualarse las presiones, ¿cierto? Hasta que los eritrocitos de la sangre van a quedar con una presión, con una concentración de oxígeno de 104, la misma que tiene el alvéolo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que el glóbulo rojo se transporta a través de las venas pulmonares y en el momento en que el glóbulo rojo se combina con las venas bronquiales, su concentración de oxígeno disminuye, ¿cierto? Porque se está combinando con oxígeno, no está del todo oxigenada. Entonces la concentración de CO2 disminuye y sale del eritrocito en 95 milímetros de mercurio. Podemos tener 100% de oxígeno unido a la hemoglobina, pero normalmente saturamos 95, vamos a saturar de 95 a 97. Ya sabemos, pasa esas concentraciones de oxígeno y hasta que el eritrocito nos queda en 104, se nos iguala la del alvéolo, pero se disminuye, pues ya sabemos porque se junta con las venas bronquiales. Cuanto a la difusión del CO2, la solubilidad, el eritrocito llega con 40 milímetros de oxígeno y 45 de CO2. Y como ya lo habíamos mencionado, el alvéolo tiene 104 de oxígeno y 40 de CO2, es decir, 45 y 40. Entonces, ¿cómo difunde? En este caso es del capilar al alvéolo, porque el capilar tiene más concentración de CO2, o sea, el eritrocito. El alvéolo tiene menos. Entonces, el CO2 solo necesita una diferencia de 5 milímetros de mercurio para difundir. Miremos otra vez, tiene 45 milímetros de CO2, el capilar, el eritrocito y 40 el alvéolo, y con eso es suficiente para que haya difusión porque es muy soluble. Entonces pasa súper fácil de un lado a otro, un lado de mayor concentración a un lado de menor concentración. Entonces el eritrocito finalmente queda con una concentración de oxígeno de 95 milímetros de mercurio y de CO2 de 40 milímetros de mercurio. Estos 95 ya sabemos por qué, porque se fusiona con las venas bronquiales. Y de CO2 de 40 milímetros de mercurio, pues por la difusión propiamente normal, por solubilidad con el modelo alvéolo capilar. Luego del intercambio gaseoso vamos a tener el transporte. ¿Cómo se va a transportar ese oxígeno y ese CO2? A través de la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína cuaternaria que tiene pirroles, cadenas de globina alfa y beta y un componente en forma ferrosa, que es lo que va a hacer que ese O2 se pegue. Una hemoglobina es capaz de transportar 4 moléculas de O2 o 8 átomos de oxígeno. Este oxígeno tiene que ser transportado porque al no ser soluble, lo que va a pasar es que se oxida y puede causar daño en las células. La curva de disociación es la que nos va a determinar este comportamiento que tiene, tanto la unión, pues si se está uniendo más al oxígeno o se está liberando el oxígeno o si se está uniendo al CO2, dependiendo de una serie de comportamientos. Entonces, ahora vamos a mostrar la curva de disociación. En esta podemos observar la saturación de hemoglobina, podemos observar la presión de oxígeno en la sangre y que nos hablan de sangre reducida que vuelve de los tejidos y sangre oxigenada que sale desde los pulmones. La sangre reducida que vuelve desde los tejidos, como pueden observar, tiene una presión de oxígeno en la sangre menor. ¿Por qué? Porque ya entregó el oxígeno. En cambio, la que sale desde los pulmones tiene una presión de oxígeno mayor, porque esta es la que ya pues salió oxigenada. Hay que tener en cuenta la diferencia entre presión de oxígeno y porcentaje de saturación de hemoglobina. Cuando hablamos de presión de oxígeno en la sangre, hablamos de ese número que es la presión. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando hablamos de intercambio, teníamos que, cuando se daba todo de intercambio, salía con una presión de oxígeno de 105, pero que por el chute fisiológico esta disminuía a 95. Por lo tanto, esa va a ser nuestra presión de O2, pero la saturación de la hemoglobina, en este caso puede ser máximo a 7, pero llegaría más o menos hasta un porcentaje de 97. Bueno, como comentaba antes, van a existir una serie de factores
que van a llevar a que esta curva se pueda desviar. Si la vamos a tener desviada hacia la derecha, va a significar que la hemoglobina está soltando el oxígeno mucho más rápido porque necesita que llegue a los tejidos. Si la tenemos desviada hacia la izquierda, es porque la afinidad del oxígeno va a estar mucho mayor, entonces va a estar muy pegado a esa hemoglobina. Entonces vamos a tener que dentro de esa hemoglobina van a ocurrir ciertos efectos. Entre estos vamos a tener el efecto Bohr o el efecto Haldane. Pero estos van a depender de la condición que se dé. Entonces eso lo vamos a explicar primero. Si la curva se desvía a la derecha, puede ser en casos de acidosis, porque aumenta ese CO2 o pueden aumentar esos hidrogeniones, entonces se van a pegar más a estos que al oxígeno, se va a liberar más ese oxígeno a los tejidos. En el caso de una demanda de oxigenación, por ejemplo en casos de temperatura, el oxígeno también se va a liberar mucho más fácil a los tejidos. Otro es el 2,3-difosfoglicerol. Este es del eritrocito. Él lo que nos va a hacer es que ayuda en el proceso de producción de ATP y es un vigilante de la hemoglobina. Entonces, este tiene la tendencia siempre a la derecha, a que la hemoglobina libere el oxígeno a los tejidos. Un estímulo de hipoxia va a hacer que este funcione y que este libere pues, el oxígeno a los tejidos. Vamos a tener que un factor que puede desviar la curva hacia la izquierda puede ser un caso de alcalosis. Porque, por ejemplo, en el caso de alcalosis, el oxígeno se queda pegado a la hemoglobina. ¿Por qué? Porque no tiene la necesidad de liberarla, al contrario, él necesita es que se pegue esa hemoglobina y que no se pegue a los hidrogeniones ni al CO2 porque necesita subir esa acidez. Entonces te van a hacer los casos. Volviendo, pues retomando el tema, van a ocurrir esos dos efectos dentro de la hemoglobina, como es el efecto Bohr y el efecto Haldane. Vamos a referir al efecto Bohr cuando hablemos de los hidrogeniones, hablemos más de hidrogeniones. Entonces vamos a tener que esos hidrogeniones, lo que va a pasar es que necesitamos quitar ese exceso, necesitamos convertirlos. ¿Cómo vamos a hacer para poder hacer esa conversión? Vamos a tener entonces de que tenemos muchos hidrogeniones. Si tenemos muchos hidrogeniones, como podemos observar aquí, vamos a basarnos en este ejemplo para explicar el efecto Bohr. Lo que vamos a hacer para poderlos eliminar es que vamos a utilizar el bicarbonato. El bicarbonato, al unirse con el hidrogenión, me va a formar el ácido carbónico, que es H2CO3. Para poderlo disociar, va a actuar la enzima, la anidrasa carbónica. Esta nos va a dar como resultado agua y CO2. El agua la podemos solamente reutilizar o la podemos excretar. El CO2 lo que va a hacer es que lo podemos tanto eliminar pues, en la respiración o utilizarlo en el caso de, por ejemplo, pues si es necesario para hacer otras reacciones. Hay que tener en cuenta que esta reacción es bidireccional. Entonces, tanto puedo llegar al CO2 y me puedo devolver. Entonces ya vamos a tener el efecto Haldane. En el efecto Haldane vamos a hablar más del CO2. Lo vamos a explicar con esta grafiquita acá. Entonces, en esta, la hemoglobina está pegada al CO2, ¿cierto? Y suelta el oxígeno. En ambos casos se va a soltar más el oxígeno, acá para pegarse a los hidrogeniones y acá para pegarse al CO2. Entonces en esta se va a pegar al CO2, ¿para qué? Esto pasa en los pacientes que tienen EPOC. Como se da un problema en la expiración, lo que va a hacer es que se acumule ese CO2, que estos alvéolos estén llenos de CO2 y lo que vamos a tener es que la persona como mecanismo de compensación, lo que va a pasar es que va a unir ese CO2 a agua, ¿cierto? Y aquí lo va a convertir, por acción de la anidrasa carbónica, a ácido carbónico, ¿cierto? Acá está ya la anidrasa carbónica actuando. Entonces, ese ácido carbónico se me va a disociar por efecto de esta en bicarbonato e hidrogeniones. Ese bicarbonato lo podemos llevar a la orina y esos hidrogeniones podemos volver a la misma reacción reversible o utilizarlos en ciertas acciones. Bueno, entonces ya es necesario saber cómo estamos en el caso de acidosis o cómo estamos en el caso de alcalosis. Vamos a tener que en la acidosis vamos a tener un aumento de esos hidrogeniones, por tanto este proceso nos va a ser de gran utilidad. Y vamos a tener que hay acidosis respiratoria y una acidosis metabólica. También vamos a tener una alcalosis, que los hidrogeniones van a estar bajos, vamos a tener un pH alto, vamos a tener también una alcalosis metabólica y una alcalosis respiratoria. Bueno, yo les voy a hablar de la respuesta neurológica de la respiración que se da a partir
de 3 estímulos que son los estímulos neumotáxicos, dorsal y ventral. El neumotáxico simplemente va a generar la rampa inspiratoria o la señal de la rampa inspiratoria, que es una señal que comienza débilmente y aumenta de modo de rampa durante 2 segundos, se interrumpe durante los 3 segundos siguientes, por eso se le dice que es una rampa. Es decir, es un estímulo del centro neumotáxico al dorsal para que cese la inspiración y la persona expire, así como se ve en esta imagen. Los otros 2 centros son el dorsal, que se trata de una inspiración consciente, es decir, es responsable del ritmo básico de la ventilación, mientras que el ventral solo se utiliza cuando hay un trabajo extra en procesos como por ejemplo ejercicio, la infección, procesos inflamatorios, es decir, que se inactiva durante una respiración tranquila. Por otro lado, vamos a hablar del control químico de la respiración, que tiene como función mantener los niveles adecuados de oxígeno y de dióxido de carbono. Por lo tanto, van a intervenir los vasoreceptores y los quimiorreceptores. ¿Qué van a hacer los vasoreceptores? Van a sensar la presión que se encuentra en la aorta o en la carótida. Es decir, normalmente vamos a tener una presión de oxígeno de 95 y de CO2 de 40. En caso de que una persona fume, obviamente van a disminuir los niveles de la presión de oxígeno. Pongamos un ejemplo simple. Supongamos que disminuyen a 80. Entonces el callado aórtico va a sensar y como respuesta va a tender a aumentar la frecuencia respiratoria a través del vago, que va a activar el centro dorsal que les mencioné anteriormente, y pues obviamente va a aumentar la frecuencia respiratoria. Es por eso que muchas veces, por ejemplo, los pacientes con EPOC son taquipnéicos, porque tienen aumentada la frecuencia respiratoria. Por otro lado, vamos a tener a los quimiorreceptores que están más periféricos, por ejemplo en la carótida, y a diferencia del mencionado anteriormente, este va a actuar a través del nervio glosofaríngeo. Es decir, en este caso, estos quimiorreceptores lo estimulan los hidrógenos, provocando una hiperventilación. Es decir, cuando una persona está hiperventilada va a tener un aumento de los niveles de CO2, que al juntarse con el agua del líquido encefalorraquídeo va a cruzar la barrera hematoencefálica y me va a producir el H2CO3. Por lo tanto, va a aumentar el contenido de hidrógenos en el líquido cefalorraquídeo y el pH va a disminuir. Van a haber circunstancias que me pueden antagonizar, por decirlo de esa manera, la función de estos centros de la respiración, como por ejemplo la morfina. Un paciente que llega con mucho dolor y pretende que se le aplique morfina, una sobredosis de esta me va a causar una depresión de la frecuencia respiratoria. Por lo tanto, en muchas ocasiones es mejor que el paciente se aguante, por decirlo de esa forma, el dolor, porque si se da una sobredosis, esta persona va a dejar de respirar, va a tener una bradypnea que conllevará posiblemente a su muerte. También los edemas cerebrales, ya que va a haber una depresión, una disminución de la vascularidad cerebral, y me va a aumentar la presión intracraneal. Entonces de esta manera también va a ser una antagonista de estos centros de la respiración. En esta ocasión vamos a hablar entonces de la fisiología de la aviación. Entonces es muy importante como ponernos en un contexto, ¿cierto? Tengo mi abuelito en la costa, aliviadito, ¿cierto? Y me lo traigo para Medellín. De alguna forma lo voy a enfermar sin necesidad, ¿cierto? Porque por su edad, por su grupo etario, él no se va a adaptar tan fácil, pues como a este cambio de presiones de oxígeno como una persona joven, ¿cierto? Entonces, más bien, si yo tengo a mi abuelito enfermo en Medellín, yo me lo llevo para la costa para que se alivie. Porque de una vez mencionando, en la costa la presión de oxígeno está sobre el nivel del mar. Entonces tenemos la presión de oxígeno ideal, ¿cierto? Que es el 21% total de la presión del mar, o sea, más o menos 160 milímetros de oxígeno como presión parcial de oxígeno en ese lugar. Pues aquí vamos a tener como una tablita que nos va a recordar las diferentes presiones, ¿cierto? Según los metros sobre el nivel del mar. Y como bien les decía ahorita, la presión atmosférica sobre el nivel del mar es de 760. Entonces la presión parcial de oxígeno es la ideal, ¿cierto? Es aproximadamente 160. Es el 21%.
Y una vez metiendo aquí como concepticos, cuando decimos que un paciente llega y está con una FiO2 al 21%, es porque él está respirando aire del ambiente, porque está respirando por sí solo. De lo contrario, si nos ponen en historia clínica que por ejemplo él está al 32%, pues uno puede hacer como una inferencia y decir que el paciente está con cánula nasal. Entonces, básicamente, ¿cuál es la génesis como de las alturas, cierto? O lo que se puede interpretar del cuadro anterior. Básicamente es entender que a mayor altura voy a tener menor presión parcial del oxígeno, ¿cierto? Entonces, se dice que a pesar de que se presenten estas condiciones, obviamente el dióxido y el agua van a continuar con su eliminación y el agua va a continuar y la presión del agua va a continuar con su función como de fraccionar el oxígeno y de permitir que lleguen partículas más pequeñas al lugar donde hay menos concentración, que sería en teoría el pulmón y todo esto. Pero finalmente se dice pues que la presión de dióxido puede disminuir, ¿cierto? Como para compensar el aumento de la respiración, y esta presión puede llegar hasta 7 milímetros de mercurio, ¿cierto? En personas que están aclimatadas y que tienen que aumentar su ventilación, o sea, su patrón ventilatorio, sus inspiraciones, sus ventilaciones, hasta 5 veces. Entonces, básicamente lo que yo les diría acá, en teoría el dióxido no tendría problemas, ¿cierto? Va a continuar con su producción normal según el tejido. Lo delicado en verdad de disminuir el oxígeno es que la hemoglobina no tiene a quién llevar, ¿cierto? Entonces si merma el 50%, en vez de llevar 97%, llevaría entonces 50% unido al oxígeno, ¿cierto? Entonces ahí es cuando se pueden tener alteraciones del sensorio. Aquí es fundamental mencionar pues el tema del soroche, ¿cierto? Porque es muy común, es simple. Entonces, como venía mencionando lo del soroche, pues simplemente va a ser como que la medida de adaptación del cuerpo va a ser como esa visión borrosa, ese tiritus y ese mareo, porque finalmente el cerebro necesita oxígeno y si está recibiendo menos, pues sería como una señal de alarma y que en verdad pues se quede quietecito y como que no se gaste todavía como tan rápido esa reserva de oxígeno, ¿cierto? Bueno, entonces, vamos a tener efectos agudos de la hipoxia, ¿cierto? Básicamente hablamos de que si yo paso una altura, ¿cierto? A los 3.650 metros sobre el nivel del mar, sin estar adaptado, entonces lo del soroche, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa? Si yo agudamente sigo ascendiendo, yo voy a correr el riesgo de producirme o de buscarme un edema cerebral y fácilmente llegar a la muerte. ¿Por qué el edema cerebral? El edema cerebral se explica pues por la misma causa en la que llega un edema de pulmón, porque si yo mermo el oxígeno disponible en la sangre, pues va a haber como una hipoxemia, ¿cierto? Entonces recordemos que en tejidos es hipoxia. Hipoxemia es tanto en tejidos como en sangre, ¿cierto? Pero bueno, ya más adelantico voy a desarrollar como esta respuesta al edema cerebral, pero básicamente es porque, ¿cuál es el mecanismo de adaptación del cuerpo? Es una vasoconstricción periférica y una vasodilatación central, ¿cierto? Entonces el cerebro y el pulmón, finalmente sus capilares tienen que sufrir vasodilatación para asegurarse de que fluya, de que la sangre, la poquita sangre que está fluyendo, entregue su oxígeno más rápido, ¿cierto? Entonces aquí pues más o menos como que mencionamos a una altura de 4.600 metros sobre el nivel del mar. Acordémonos que eso es como en cuestiones de agudez, disminuye pues el rendimiento mental y ya finalmente hacia los 7.000 metros sobre el nivel del mar, si no estoy aclimatado, pues puedo caer en un coma o en una muerte finalmente. Ahora sí, ¿por qué la disminución en la presión de oxígeno me pueden causar edema pulmonar y cerebral? Básicamente, digamos que me disminuyó la presión parcial de oxígeno de 95 a 75. Entonces, ¿qué pasa con mi cuerpo? Primero recordar que tengo varios receptores, ¿cierto? Entonces va a haber una frecuencia de la respiración, entonces va a haber como una hiperventilación primero que todo, ¿cierto? Pero lo anterior no me va a servir porque voy a intentar entrar más oxígeno, pero es que no hay, no estoy en un lugar donde haya una presión parcial de oxígeno que yo necesite. El segundo fenómeno va a ser una vasodilatación de los capilares del ápex. La zona de arriba va a tratar de oxigenarse porque es donde más oxígeno tengo, entonces tienen que vasodilatarse. Y el tercero también va a ser una vasoconstricción de la arteria pulmonar, ¿cierto? Para tratar de empujar con más fuerza esa sangre desoxigenada. Pues obviamente me conviene que el proceso de oxigenación y desoxigenación suceda más rápido, ¿cierto?
Entonces el hecho de que haya una presión arterial disminuida en sangre me va a generar un aumento de la frecuencia respiratoria y taquicardia, para que el corazón con cada ciclo cardíaco se asegure pues de que llegue como más sangre a los tejidos, pero finalmente son mecanismos de adaptación que solamente, o sea, son netamente fisiológicos, pero porque que en verdad sirvan, no es mucho lo que sirven. Entonces, como mecanismo 5 tenemos pues de que se libera adrenalina y lo que les decía ahorita, que va a haber como una vasodilatación a nivel como del pulmón y del ápex y de los capilares también cerebrales, y una vasoconstricción de la arteria pulmonar. Entonces, como les digo, hay órganos que se sacrifican para que se redistribuya el flujo sanguíneo, como sucede con la piel. Con la piel, el intestino, ellos le dan prioridad a los órganos vitales. Entonces, en este orden de ideas, el cerebro y el pulmón reciben más volumen de sangre tratando de compensar. Entonces van a estar vasodilatados. Si yo vasodilato, yo finalmente genero un aumento de la presión hidrostática de los capilares, lo cual le va a ganar a la presión oncótica y a la presión intersticial del cerebro. Entonces es por esto que si yo haciendo rápido, yo genero edema de pulmón y edema cerebral. Tenemos que tener medidas de adaptación. Tiene que ser un proceso sistémico en el que si algún día voy a escalar alguna montaña como el Everest, tengo que ser sistémico y tengo que ir permitiéndole a mi cuerpo un espacio para que él se vaya adaptando. Porque finalmente todo eso es lo que me busco si yo no genero una adaptación pues con tiempo, ¿cierto? Porque de una, pues finalmente me estoy buscando la misma muerte. Aquí tenemos unas adaptaciones porque mermó la presión de oxígeno. Entonces, como les decía ahorita, aumenta la ventilación pulmonar por los vasoreceptores. Hay una policitemia, pero esa policitemia también es fisiológica porque finalmente va a causar un taco en la vía. ¿De qué me sirve a mí tener más glóbulos rojos si finalmente lo que necesito es oxígeno? El oxígeno me lo tiene que brindar es el ambiente, ¿cierto? Entonces va a haber una policitemia fisiológica. Entonces básicamente se va a generar congestión, como por decirlo así, un taco en la vía. Y finalmente eso se va a traducir en menos entrega de oxígeno a los tejidos. Se va a aumentar la capacidad de difusión pulmonar. Acordémonos que va a mejorar la zona del ápex, que es la zona mayor ventilada. Entonces me aseguro pues de como que sea mejor el intercambio gaseoso. Voy a aumentar la vascularización en los tejidos periféricos. Entonces genero mucha angiogénesis para entregar oxígeno en los tejidos. Pero no es necesariamente buena, solamente es compensatorio. Estos mecanismos son más que todo compensatorios. Y voy a aumentar la capacidad de la célula tisular para oxigenar. Pues ¿cómo? Voy a generar más mitocondrias. Por eso los pacientes de la montaña son más grandes y tienen células más potentes. Entonces finalmente ese es el mensajito. Es triste, pero básicamente la frase que usamos mucho. No eres tú, soy yo. El eritrocito va a creer que él es el del problema, entonces él va a producir más eritrocitos. La zona 2 cree que es la del problema, entonces ella se vasodilata. Y la célula cree que ella es la del problema, entonces produce más mitocondrias. Buceo. Vamos a tener que por cada 10 metros que nos sumerjamos en el agua, las atmósferas se van a multiplicar. Entonces, en 10 metros ya no teníamos 760 aire, sino que pasaríamos a 1520, de los cuales habría mucho oxígeno, ¿cierto? Al haber tanto oxígeno, la hemoglobina se me va a saturar mucho de oxígeno. Va a quedar oxígeno libre, el cual no es soluble, entonces se va a convertir en radicales libres de oxígeno y me pueden causar una intoxicación por oxígeno. Los síntomas de esta intoxicación son mareos, náuseas y visión borrosa. También se nos puede presentar una intoxicación por CO2, que es menos frecuente, pero es más que todo cuando la máscara de los buceadores se daña. Entonces va a acumular el CO2 dentro de la máscara y me va a causar pues la intoxicación. Va a haber una desconexión del centro dorsal, como dije, es menos frecuente. Bueno, los síntomas va a ser como mareos, más que todo. Y vamos a tener otra que es la intoxicación por nitrógeno, que esta sí es más peligrosa, porque al acumularse nitrógeno, este es muy liposoluble, entonces va a ir primero al sistema nervioso central y al sistema nervioso periférico, ¿cierto? Eso es cuando se sumergen a muchas atmósferas, el nitrógeno se va a ir acumulando en nuestro cuerpo. A la hora que salimos a la superficie, este nitrógeno va a tratar de salirse por todos lados, haciendo que me cause síntomas como la euforia, la narcolepsia, la pérdida de conciencia
una embolia o un infarto pulmonar. Así que la recomendación es ir subiendo de a poquito, que se demora hasta 1 o más horas en llegar a la superficie, para que el choque tan rápido de las presiones y de que no haya tanto nitrógeno en la parte de la tierra y yo esté llena de nitrógeno, eso no me vaya a causar estos daños. Entonces, en la superficie, pues en el fondo, yo voy a tener mucho nitrógeno y voy a estar pues normal, pero salgo y como la tierra no va a haber tanto nitrógeno, yo voy a ser el que va a tener mucho nitrógeno, entonces el nitrógeno pasa de mayor concentración a menor concentración, por eso es que sale tan rápido y causa esto.